Bien, estamos de regreso en edición nocturna hablando sobre el Panteón Nacional y los héroes que allí reposan sus restos. ¿Quiénes deben estar allí? ¿Cuántos hay en el Panteón Nacional? Y como le, como le preguntaba al final del segmento anterior, ¿cuántos merecen estar allí? Te traje el dato exacto. Hay 47. En el Panteón de la Patria hay 47. Hay un cenotafio que es el de Camaño, pero hay 47 nichos. Y cuando tú revisas, hay nombres que no son muy conocidos, porque fueron que se levantaron en Santiago en el 63, el movimiento fracasó y lo fusilaron, pero se recogieron y lo pusieron. Sí. Yo te digo ahí, ¿tú conoces a Ambrosio de la Cruz? Antonio Batista. Eugenio Perdomo. Sí, ahí incluyo hasta calles con su nombre. Pierre Thomas, Vidal Pichardo. Ese es haitiano, pero como ha dicho el doctor, fíjate en un detalle interesante. Ese trabajo de investigación que hace el doctor, ¿verdad? De esos 47, hay 10 que fusiló titularmente. Santana. Pero los mártires del 17 de abril, del llamado movimiento de la Zaragata, sí, que fue lo primero que pasó en el país, el movimiento cuando los españoles. Sí. Santana es el culpable también, porque Santana, cuando se enteró, ¿verdad?, que estaba en el Ceibo, se enteró, viajó a Santiago para asegurarse de que a esos los fusilaran también, porque eran enemigos personales de él, ¿verdad? Inclusive entró en contradicción con el gobernador español, cuya intención no era fusilarlo, ¿verdad? Pero Santana viajó a Santiago para asegurarle, para que lo fusilaran. Yo sé mucho sobre el tema, porque a mí me tocó ser el orador de estilo cuando trasladaron los mártires del 17 de abril, ¿verdad? Y entonces yo hice un discurso en medio de una crisis nacional que había con el doctor Balaguer, en esos años del retorno del doctor Balaguer, y entonces yo observaba eso. Digo, ¿por qué? Sobre todo eso que tú preguntas. ¿Quiénes deberían estar aquí? Aquellos que siempre tuvieron fe en la República. Porque esa es otra cosa. El papel de Duarte, y volvemos a Duarte, no es simplemente el precursor, el promotor de la idea. No. Óyeme, Duarte es el fundador del Estado Dominicano, el fundador de la República. Es Juan Pablo Duarte. Ahora, tú preguntaste, ¿cuáles debieran estar ahí? ¿Quiénes no debieran estar ahí? El único que no debiera estar ahí, ¿verdad?, se llama Pedro Santana. Claro. Pedro Santana. ¿Por qué? Y déjame decirte, yo fui de los primeros que promoví en la Academia de la Historia que sacaran a Santana. Después el Congreso hizo una comisión y me citó para oír mi parecer y yo reiteré de lo mismo. Pero hay muchos santanistas aquí que se oponen, ¿no? Sí, pero que, óyeme, pero de esos son ideas totalmente descabelladas, porque déjame decirte una cosa, ¿cuál es el principal problema de Santana? ¿Verdad? El principal problema de Santana es que no tenía conciencia de lo que él hizo como espada de la independencia. Que déjame decirte una cosa, realmente lo notable en Santana en ese periodo no es la espada, él era el jefe supremo, era el don de mando. El mando de Santana, naturalmente, como dice Balaguer, es un tártaro. El mando de Santana no obligaba a la obediencia, lo empujaba la obediencia, ¿verdad? Empujaba a la obediencia, un don de mando increíble. Ahora, ¿por qué yo te digo que más que una singularidad heroica es una contradicción? Y demuestra que no tenía formación política ni tenía formación intelectual, ninguna. Porque ¿cómo va a ser un individuo que es declarado libertador en el 49? Renuncia por un No solamente eso, que firma Dios, patria y libertad, presidente de la República, ¿verdad? Después renuncia a todo eso por un título nobiliario. Que no tenía ningún significado. Pero no solamente eso, eso que se dice, que dicen los santanistas, ¿verdad?, es descabellado. Dije que él hizo la nación para protegernos de Haití, pero esos dominicanos descamisados, descalzos, óyeme, vencieron al imperio militar español. Claro. Ese es el principal mentiz. ¿A defenderlo de qué? Oye, es que Santana lo que era anti-haitiano, pero no por sentirse dominicano. No tenía conciencia. Óyeme, y políticamente te voy a decir una cosa. ¿Tú sabes dónde? Te lo voy a decir un poco poético. ¿Tú sabes en qué consistió el principio?
producto de la falta de formación, como si fuera un signo trágico. ¿Tú sabes dónde consiste el principal problema de Santana? Que Santana, presidente de la República, no sabe diferenciar los gritos de guerra, el campo de batalla, del murmullo de los legisladores. Él no sabe diferenciar entre la silla presidencial y su montura de guerra. No tiene conciencia. Entonces, mira, cada vez que a mí me hablan de eso, porque como dijo el doctor fuera de cámara, hay otra cosa importante que te voy a decir. Eso no es nuevo de Santana. Santana nunca tuvo conciencia de la República. Él tiene un eslabón del que parte. ¿Cuál sería el protocolo a seguir en el caso hipotético de que se decidiera sacarlo del Panteón de la Patria? Yo pienso que lo que debe hacerse es sacarse de ahí. Un decreto, ¿no? O una ley. Sacarlo de ahí por un decreto. Él está por un decreto. Sí, por un decreto. Y entonces, habría que derogar el decreto. Fíjate, hay cosas que quizás tú no has oído, ¿verdad? Pero yo he hurgado mucho en el tema. Mira, yo tengo un libro donde digo, esos restos trashumantes, porque esto no es nuevo. Santana primero fue enterrado con gran pompa oficial por los españoles en la fortaleza Osama, en el patio de la fortaleza, para protegerlo de la ira popular, ¿verdad? Y entonces pasado el tiempo, ahí que murió. Sí, pasado el tiempo, sí, murió donde está hoy el mesón de Bari, el de allá al lado. Pasado el tiempo, el caudillo también del este, Cesario Guillermo, siendo presidente de la República, lo llevan a la fortaleza Osama en un recorrido y encuentra esa tumba ahí y dice, ¿y de quién es esa tumba? Dice, no, ese es del general Pedro Santana. Y él dice, de Pedro Santana hay que sacarlo inmediatamente de aquí, porque el que traiciona a su patria solamente se merece una letrina. Ahí debe ser enterrado. De ahí lo sacaron y lo llevaron a Regina Angelorum, donde los huesos estaban en una caja ahí, ¿verdad? En una caja por mucho tiempo, y después lo decidieron llevar al Seibo. Al Seibo. Ahí es que deben estar. Ahí es que tienen que estar. Y ni siquiera, había muchos problemas cuando estaban en la iglesia del Seibo, ¿verdad? Pero los curas vivían diciendo que había que sacárselo de ahí, ¿verdad? Ahora, entonces, oye, qué interesante esto. ¿Dónde debe ser Santana enterrado? En ausencia de un mausoleo para los guerreros, ¿verdad? Que en muchos países existe. Deben llevarlo al cementerio del Seibo. Una tumba digna. Una tumba digna. Al lado. Sí, que con su hermano y con su Petrona, su mamá. Ahora, porque es el vencedor de Haití. Evidentemente hay tecnología moderna que permite establecer la autenticidad de unos restos, ¿no? El ADN, pero al fin de cuentas eso es muy simbólico porque se vanagloria o se veneran los restos de una persona y pueden ser los restos de un pollo, de un cerdo, de una... Al fin de cuentas eso no tiene... cenotafio ya. Exactamente, eso no tiene importancia. Ahora, leí que el historiador, miembro de número de la Academia Dominicana de la Historia, Juan Daniel Valcárcel, propone que se cree una normativa para regular el ingreso y la permanencia de los restos de personas que merecen ser llevadas al Panteón Nacional. Al leer eso, entendí que esa normativa no existe, ¿no? Sí. Que no existe una regla, no existe un protocolo para eso. ¿Ustedes estarían de acuerdo en que eso se regule mediante una ley o un decreto? Claro. Tendría que ser una ley, ¿no? Sí, claro. Puede ser un reglamento de algo, sí. Lo que pasa es que también... Para evitar que se pongan personas ahí, como Santana. Yo lo creo muy conveniente. ¿Tú sabes por qué? Porque yo, y es un lugar común en mi literatura, yo digo que confundidos los términos héroes, próceres y mártires, nosotros los fundimos en uno. Te voy a poner el ejemplo más claro. El himno del 14 de junio dice hermanas Mirabal, heroínas de la libertad. No fueron heroínas de la libertad, fueron mártires de la libertad, por lo que te dije ahorita. Sí, claro. Entonces yo me pregunto, una pregunta que yo siempre le hago al público. Óyeme, ¿para qué sirven los héroes? Nosotros somos el país con más héroes y seguimos produciendo héroes, pero más aún, nosotros, de acuerdo a la conveniencia política, por eso lo importante del reglamento que tú propones. No, ¿verdad? Que propone Juan Daniel. Óyeme, nosotros trasladamos los héroes. Ahora, trasladamos, lo ponemos en mala. O sea,
los héroes. Ahora, ¿verdad? al final, los héroes solo sirven para morir, ¿no? Tenemos que hacer una última pausa, regresamos después de ella. Continúen, por favor, con nosotros en Edición Nocturna.